que vamos al Evangelio según Marcos capítulo 16 y vamos a leer desde el verso 1 al verso 8. Claro, la gente se sorprende, ¿cómo del verso 1 al verso 8 si el Evangelio según Marcos termina en el verso 20? Pues entonces yo tendría que decirle, hay 4 finales diferentes. Porque el Evangelio según Marcos en algunos manuscritos termina en el verso 20. En otros manuscritos termina en el verso 8. En otros manuscritos se le añade un final corto que tiene 2 versículos más. Y en otros manuscritos hay un final añadido que se llama Logion Frere entre el verso 14 y el verso 15. Tiene 4 finales diferentes. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice, realmente lo que nos dice la palabra de Dios y lo que nos dicen los que conocen mucho más que yo de esto, ¿no? Vamos a la palabra de Dios y leemos desde el verso 1 del capítulo 16. Dice así, ¿lo tienen todos? Página 1038. Pasado el sábado, Miriam de Magdala, Miriam la de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de madrugada, en el primer día de la semana, llegan al sepulcro cuando ya había salido el sol y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque era demasiado grande. Pero cuando levantan la vista, observan que la piedra ha sido rodada. Verso 5. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de una larga ropa blanca, y quedaron atónitas de espanto. Pero él les dice, no os atemoricéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, no está aquí, ha sido resucitado, o ha resucitado. Ved al lugar donde lo pusieron. Hasta ahí estuvimos viendo todos los detalles acerca de lo que vino pasando, ¿sí? Pasado el sábado, decimos pasado el sábado, el día de reposo, termina el día de reposo, Jesús resucita. Recuerden ustedes que el día bíblico termina a las 6 de la tarde, no a las 12 de la noche como termina para nosotros en el calendario gregoriano. En el calendario judío, calendario hebreo, que tendríamos que decir en el calendario bíblico, termina el día cuando anochece, es decir, cuando el sol se oculta y aparecen las 2 o 3 primeras estrellas, el día comienza. Entonces, pasado el sábado es lo que para nosotros es el día sábado, que termina a las 6 de la tarde. Comienza el día domingo, el primer día de la semana. Entonces, pasado el sábado, ellas van y compran las hierbas aromáticas y a la madrugada van al sepulcro precisamente con las hierbas aromáticas para ungir, ya al tercer día, al cumplirse el tercer día, tenían que ungir el cuerpo para que no comenzara a descomponerse tan rápidamente. Entonces, ellos van al sepulcro. Todo esto lo fuimos explicando el domingo pasado. Pero quiero mostrarles ahora, a partir del verso 7, cuando el ángel les dice, ¿se acuerdan que el domingo pasado les dije? El ángel les dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué separadamente de los discípulos y Pedro? ¿Que Pedro no era discípulo? Sí, Pedro era discípulo, pero Jesús tenía que tener, o iba a tener, un trato diferente con Pedro, porque a Pedro había que volverlo al redil. Fíjense ustedes, porque no significa que Jesús lo había dejado afuera, no, significa que él, por causa de la culpa que él cargaba, por haber negado al Maestro, tenía que tener una conversación y una restauración diferente. Esto me hace acordar muchas veces a cómo Dios tiene un trato con cada uno de nosotros diferente. Fíjense que Dios no trata con todos iguales. Dios trata con todos nosotros de una manera diferente, con cada hijo diferente. También nos enseña a nosotros
a entender como padres que con cada hijo nosotros tenemos que tener un trato diferente. Porque los hijos no son... Yo trato a todos mis hijos igual. No podés tratar a todos tus hijos igual porque son diferentes. Es imposible. Entonces tenés que tener con cada uno un trato diferente. Por supuesto, las reglas son para todos iguales. En la casa las reglas son para todos iguales. Entonces, como en la casa de Dios también, para todos las reglas son iguales, pero Dios específicamente, personalmente, tiene un trato diferente con cada uno. Entonces va a tener un trato diferente con Pedro. Y observemos después esto. Dice, di a Pedro, decid a sus discípulos y a Pedro, que va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Y salieron huyendo del sepulcro, pues se había apoderado de ellas un temblor y espanto. Y a nadie dijeron nada porque tuvieron temor. Fíjense ustedes, allí termina el Evangelio según Juan. Vean ustedes, comenzando desde el verso 7. Le dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que va delante de vosotros. Allí lo veréis como os dijo. Observemos que el ángel les encomienda que vayan y hablen a los discípulos y separadamente, le dice, separadamente a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro necesitaba una restauración, un trato diferente a los demás discípulos. Primero, ¿por qué? Porque él lo había negado y eso hizo que Pedro tuviera tal sentimiento de culpa que no le permitía volver a considerarse un discípulo del Señor. Si no, si ustedes observan en el Evangelio de Juan, es el primero que dice, yo me voy a pescar. Cuando ya le habían avisado que Jesús había resucitado, él dijo, yo me voy a pescar. Y con él, los otros discípulos se fueron a pescar. ¿Por qué? El sentimiento de culpa, la carga por lo que había hecho, la frustración y la decepción que tenía eran muy fuertes. Se habían apoderado de él. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Recuerdan ustedes esto, ¿no? No olvidemos que Satanás los había exigido para zarandearlos y Jesús se lo permitió, como hablábamos anoche en la cena dominical. Dios muchas veces levanta el cerco de protección y permite que Satanás nos zarandee un poco, pero no jamás le permite que toque ni nuestra vida ni nuestra alma, ni que toque más allá de lo que Dios le permite, pero sí permite que Dios nos zarandee, que Satanás nos zarandee un poco. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo? Dice, pero yo he rogado al Padre para que no les falte la fe. La fe, ¿por qué no le faltó a los discípulos? Como no te falta a vos ni a mí, porque Jesús es el que nos dio la fe. La fe no es de nosotros. Entonces cuando la gente dice, no se sanó porque no tiene fe. Lo lamento, no se sanó porque Dios no quiso que se sanara. Pero el dador de la fe es Dios. El que nos ayuda a aumentar la fe es Dios. Porque si el Espíritu Santo no viviera en nosotros, sería imposible que nosotros tuviéramos fe. Porque la fe es un don de Dios. No es nuestro, queridos hermanos, la fe no es nuestra. Así que ni nos podemos sentir acusados, ni podemos acusar a nadie de que no tiene fe, porque la fe, el dador de la fe es Dios. ¿Por qué no le faltó la fe a Pedro, si bien se fue a pescar? Pero dice, yo he rogado al Padre para que no les falte la fe. ¿Cómo no le faltó la fe si se fue a pescar? Se enteró que el maestro había resucitado y en lugar de esperar, de ir hacia donde el maestro le decía y esperar allí, no, se fue a pescar. Pero no le faltó la fe, no porque Pedro era merecedor de eso, sino porque Jesús había orado al Padre, había rogado al Padre para que a Pedro y a los discípulos no le faltara la fe. Por eso, ¿qué es lo primero que hace Jesús? ¿Qué es lo primero que hace Pedro cuando Jesús está en la costa? Y reconoce que es Jesús ese que está ahí. Se tira al agua. Se va a 100 metros nadando. ¿Le faltó la fe? No, reconoció a Jesús. Fíjense, a diferencia de lo que le pasó al
al apóstol Pablo, que no pudo reconocer a Jesús hasta que Jesús no se le presentó. ¿Ve? Fíjense ustedes, mis queridos hermanos. Dios permite que Satanás nos zarandee porque de esa forma queda expuesto lo oculto de nuestro corazón para que luego seamos limpiados. Cuando se zarandea el trigo se zarandea, ¿para qué? Para que sea separada la paja del trigo. Entonces, el libro uno de los profetas dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? No tiene nada que ver, entonces tiene que ser separada la paja del trigo. La única forma en que nosotros nos demos cuenta de las cosas que hay en nuestro corazón es cuando somos zarandeados. Fíjense ustedes cómo quedan al descubierto en nuestras vidas las cosas que tienen que ser sanadas, las cosas que tienen que ser limpiadas cuando somos zarandeados. Cuando viene la prueba, cuando viene el momento crudo, difícil, duro, cuando un enemigo se levanta, vean ustedes cómo queda en evidencia lo que nosotros tenemos que sanar. Pero Dios nos evidencia eso. ¿Para avergonzarnos? No. Para que seamos sanados, para que vayamos urgente a los pies del Señor y podamos decirle, Señor, necesito ser sanado de esto. Necesito ser limpiado de esto. No podemos hacer como Adán, allí en el huerto, que donde se vio desnudo, ¿qué hizo? Fue y se escondió. No podemos escondernos de la presencia de Dios. Porque Dios no quiere que nos escondamos de Él. Él quiere que vayamos a Él para que seamos limpiados, para que seamos sanados. ¿Cuántas cosas hay en tu corazón que tienen que ser sanadas? Pero ¿cuántas cosas hay en tu corazón que tienen que ser limpiadas? En tu corazón como en el mío. Vean ustedes. Pedro quedó expuesto en su pecado. ¿Cuál fue su pecado? Autosuficiencia y orgullo. Y en su pecado de autosuficiencia y orgullo fracasó. Ese era el lugar donde el Señor lo quería. Humillado en sí mismo. Dándose cuenta que cuando el Señor dijo, separado de mí, nada podéis hacer, lo dijo en serio. Separado de mí, nada pueden hacer. Ahora Pedro tendría que ser vuelto al redil. Ven conmigo, por favor. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? Todos sabemos, 3 veces. Bien, vamos ahora a Juan, capítulo 21, por favor. Y es interesante, por favor, prestar atención a la correcta traducción de lo que vamos a leer ahora. Y les voy a mostrar por qué. Gracias a Dios por la traducción que tenemos y por la que vamos a tener pronto. En poquitos meses, la 4ª edición de la Biblia textual va a estar en nuestras manos. Vean ustedes. Juan, capítulo 20, verso 15 al 17. Si ustedes observan en el verso 3 de Juan 21, si ustedes observan en el verso 3, van a ver ustedes que les dice Simón Pedro, me voy a pescar. ¿A dónde se iba a pescar? Se iba a pescar al mismo lago donde estuvo pescando siempre. Para Pedro no cambió nada. Pero estaba tan cerca de donde Jesús le dijo que lo esperaran. Que fueran a Galilea y que lo esperaran allá. Que se iban a encontrar allá. Pero Pedro no esperó. ¿Pedro qué hizo? Se fue a pescar. Vean ustedes. Le dicen, nosotros también vamos, seguimos en el verso 3, nosotros también vamos contigo. Salieron y entraron en la barca, pero ¿qué pasó? Pero en aquella noche no atraparon nada. Sin mí, nada podéis hacer. Si ustedes observan un poquito más adelante, van a ver que cuando Jesús les dice, tiren la red en tal parte, tiraron la red y ¿qué pescaron? Pescaron unos hermosos peces, 153 para ser exacto.
que también tiene su significado, pero no es ese el momento, no es este el momento de decirlo. Vean ustedes, vamos al verso 15 y dice: cuando pues hubieron comido, Jesús les dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Fíjense ustedes, ¿cómo le pregunta Jesús? ¿Me amas? Es decir, la palabra es agapá, que es amor divino. ¿Sí? Dice, ¿me amas? Entonces le apunta muy alto Jesús. Cuando le pregunta, le está apuntando muy alto, no llega Pedro a preguntarle. Si le preguntan, ¿me amas? ¿Me amas? Como diciéndole, ¿me amas como yo te amo a vos? Pero Pedro tiene un vuelo tan bajo en este momento, está volando tan bajo. Imagínense, porque después de la culpa que tiene de pensar que negó a su maestro 3 veces, ¿qué le va a decir? Sí te amo, Señor. Entonces Jesús lo mira fijo, lo hubiese mirado fijo y le decía, ¿te aseguro? Pero fíjense ustedes lo que dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Cómo podía Pedro decir, ¿me amas? Sí, te amo más que esto, cuando el único que lo había negado era él? Fíjense ustedes lo que hace el Señor, cómo lo lleva, cómo nos lleva a nosotros muchas veces a recapacitar por medio de confrontarnos con nuestro propio problema. Fíjense ustedes, le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Que esto es así es como tiene que estar bien traducido. ¿Por qué? Porque la mayoría de las traducciones traducen, sí, Señor, sabes que te amo. Pero en realidad no es esa la respuesta de Pedro. Porque Pedro no llega a amar. Lo aprecia. Dice, tú sabes que te aprecio, que te tengo afecto. ¿Qué es lo que le tenía afecto? Era su maestro, sí le tenía afecto. Pero no llegaba, Pedro no alcanzaba a ese amor por el cual estaba preguntando Jesús. Le dice, apacienta mis corderos. Ahora, es difícil no amar al Señor y apacentar sus corderos. No se puede apacentar los corderos de Dios, no se pueden apacentar los corderos de su rebaño si no se ama al Señor del rebaño. No podemos apacentarnos entre nosotros si no amamos al Señor nuestro. Entonces, ¿cómo iba a ser Pedro para apacentar los corderos si no amaba al Señor de los corderos? Entonces tiene que volver a preguntarle. Primera pregunta va en relación a la primera vez que lo negó. Va a la segunda. Dice el verso 16. De nuevo le dice por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te tengo, tú sabes que te quiero. Cualquiera de nosotros hubiese dicho, no te estoy preguntando si me querés, yo te estoy preguntando si me amás. Le dice, pastorea mis ovejitas. O sea, va creciendo, va creciendo el tamaño de la responsabilidad. Verso 17, le dice la tercera vez, Simón, hijo de Juan, y observen ustedes cómo cambia el verbo. Hijo de Juan, ¿me quieres? Epa, le cambia la pregunta. Las 2 primeras veces no le pudo responder. Y como no le pudo responder, ahora lo confronta con su propio problema. Le dice, ¿me quieres? Y Pedro se entristece porque le hace una pregunta que él no se esperaba. Él se esperaba que le preguntara nuevamente, ¿me amas? Pero ahora Jesús baja y se pone a la altura de Pedro. Y cuando se pone a la altura de Pedro le dice, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le preguntara, ¿me quieres? Y le dijo, Señor,
tú lo sabes todo. Ahora, ¿podemos decir nosotros, tú lo sabes todo? ¿Vos podés decir en tu vida, tú lo sabes todo? Dice, tú conoces que te quiero. Es decir, tú conoces que yo no llego a ese amor que vos me estás pidiendo. Es imposible para mí alcanzar ese amor. Ahora, si ustedes observan, es allí donde se le está viniendo abajo toda la autosuficiencia y el orgullo que tenía Pedro. Se le está viniendo abajo todo el castillo que él se había armado. Tú lo sabes todo. Tú conoces que te quiero. Entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejitas. Ahora sí, Pedro, estás en el lugar donde yo te quería. Ahora estás a la altura de lo que yo te quería. Ahora estás reconociendo realmente lo que yo quería que reconocieras. Fíjense ustedes cómo sigue la conversación. Verso 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías a ti mismo e ibas a donde querías. Es decir, vos te vestías, te ibas a donde se te daba la regalada gana. Pero cuando envejezcas, le está advirtiendo la forma en que va a morir Pedro, pero cuando envejezcas, extenderás tus manos, ¿sí?, hacia adelante, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué clase de muerte glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto, le dijo, ahora sí, Pedro, sigue. Y el mismo Pedro, ese mismo Pedro que nosotros vemos allí, el que lo negó, el que se hundió en el agua, cuando llega el día de Pentecostés, lo vemos, lleno del poder del Espíritu Santo, poniéndose en pie y dando un mensaje donde 3.000 personas se convierten. Ya no es el mismo Pedro. No es el mismo Pedro el de antes de la cruz, o el mejor dicho, el de antes de Pentecostés y después de Pentecostés. Pedro, este mismo Pedro, es el que inaugura una nueva dispensación. Porque cuando nosotros vamos al capítulo 3 de Hechos, ¿qué fue lo que le dijo Jesús antes? A ti te daré la llave del reino. No es que la iglesia se va a fundar sobre Pedro. La iglesia se fundaría sobre la roca que es Cristo. Pero a ti te daré la llave del reino. ¿Por qué? Porque en el día de Pentecostés es Pedro el que abre una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, con ese mensaje maravilloso que está en el capítulo 3 de Hechos, en el capítulo 2 y 3 de Hechos. ¿Ven? Fíjense ustedes, no es el mismo Pedro. Lo preparó para que él estuviese, fíjense ustedes y háganse este cuadro. Pedro está entre dos dispensaciones, la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Él está cerrando una dispensación y abriendo otra para la iglesia. A la iglesia le está abriendo el reino, pero ¿qué reino? ¿Terrenal? No, el reino espiritual. La iglesia está entrando en el reino espiritual. La iglesia está entrando en la dispensación de la gracia. Fíjense ustedes cómo de un hombre común que hizo tantas macanas, podríamos decir, Dios hace algo tan maravilloso. ¿Cómo no va a hacer con cualquiera de ustedes? ¿Cómo Dios no va a hacer con cualquiera de ustedes lo que quiera hacer con cualquiera de ustedes o como lo hace conmigo? De un hombre común Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Amén? Amén. Seguimos adelante, así podemos llegar al final. Vamos a Marcos nuevamente. Así que Pedro está restaurado. Ahora Pedro vuelve a estar en el redil. Y no solo en el redil, sino es el hombre que abre el hombre que tiene la llave del reino y abre una nueva dispensación. Observen ustedes. Ahora las mujeres tienen una misión. ¿Observaron ustedes? ¿A quién le dijo los ángeles? ¿A quién le dijo? Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro.
¿A los discípulos? No, porque no hay un solo discípulo. Le dijo a las mujeres. Fíjense ustedes, ahora las mujeres tienen una misión: dar las buenas nuevas a los 11 que vayan a Galilea, porque allí los espera el Señor resucitado. Nuevamente vemos a las mujeres como las primeras evangelistas, las primeras en dar las buenas nuevas. Fíjense ustedes, queridos hermanos, en la posición en que Dios puso a las mujeres. Si ustedes observan todo el Antiguo Pacto y bajo la ley, van a ver que la mujer ni siquiera tenía participación en un pueblo machista como el pueblo judío. Cuando Jesús aparece, pone a la mujer a la altura del hombre y le da igualdad. Y ahora le da la oportunidad a las mujeres que sean las primeras en dar las buenas noticias. Como dice el libro de los Salmos, multitud de ellas habrá dando las buenas noticias. ¿Por qué? Porque la mujer siempre la mujer ha sido más fiel que el hombre. Lo lamento por los hombres, ¿no? Siempre la mujer ha sido más fiel que el hombre. Y no lo estoy diciendo para quedar bien con las mujeres, ¿eh? Estoy diciendo lo que la Biblia dice. Vean ustedes. Quiero observar nuevamente que las primeras evangelistas fueron las mujeres, porque ningún discípulo estuvo en primera instancia. Luego vinieron Pedro y Juan. Pero porque las mujeres dieron las buenas nuevas. Pedro y Juan aparecieron al sepulcro. ¿Por qué? Esto no lo dice aquí, por supuesto, pero lo dicen los otros evangelios, al final de los otros evangelios. Y van a ver ustedes que Pedro y Juan son los que vienen corriendo. ¿Por qué? Porque las mujeres dieron la buena noticia. ¿Y quiénes fueron las primeras que aparecieron al sepulcro? Las mujeres. ¿Quiénes fueron las que compraron las hierbas aromáticas? Las mujeres. ¿Quiénes son las que iban preguntándose quién nos va a correr, quién nos va a hacer rodar la piedra? Las mujeres. Dios mío. Con todo lo que vieron, fíjense ustedes, verso 8, dice: y salieron huyendo del sepulcro, pues se había apoderado de ellas un temblor y espanto. Y a nadie dijeron nada porque tuvieron temor. Con todo lo que vieron, estaban tan atemorizadas estas mujeres, que en el camino no hablaron con nadie, sino hasta llegar donde estaban los discípulos. Fíjense, los miedos y temores son parte de nuestra vida y no podemos negarlos. No podemos negar que tenemos miedos, no podemos negar que tenemos temores, no se pueden negar. Pero tenemos la maravillosa asistencia del Espíritu Santo, que es nuestro fortalecedor. Todo lo puedo en el que me fortalece. Esa es la correcta traducción, no es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en el que me fortalece. ¿Quién es el que nos fortalece? El Espíritu Santo que vive en nuestras vidas, que fue dado por el Padre. Entonces, el fortalecedor en nuestras vidas, el que nos ayuda a superar los temores, a superar los miedos. Jamás Dios dijo que no vamos a tener miedo. Siempre nos dijo: no tengas temor. Porque el temor lo que hace es paralizarte. Es que a pesar del temor, sigas adelante. A pesar de que estés totalmente atemorizada, sigue adelante, avanza. No permitas que el temor te frene o te limite. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de hacer cosas o no queremos hacer las cosas que Dios nos está mandando porque tenemos temor? Sin embargo, estas mujeres, claro, caminaron de vuelta, no le dijeron a nadie nada hasta que llegaron los discípulos. Cumplieron, fíjense ustedes, cumplieron al pie de la letra lo que el ángel les dijo. Vayan a los discípulos y a Pedro y le dicen que Jesús los espera en Galilea. Ellos en el camino se cruzaron con mucha gente, seguramente, con muchas o con pocas, con alguien se cruzaron, pero a nadie dijeron nada hasta que llegaron a donde el ángel los había mandado. Es una encomienda. Ellas todavía no tenían el Espíritu Santo morando en sus vidas, sin embargo cumplieron el encargo. Vemos en los otros 3 evangelios que la historia no termina aquí, sino que ellos
están en este momento cerca de Jerusalén, luego van a Galilea y luego vuelven a Jerusalén. Cuando ustedes leen los otros evangelios y leen el principio de Hechos, se van a dar cuenta ustedes que ellos se van de Jerusalén a Galilea, se encuentran con el Señor en Galilea, pero después vuelven a Jerusalén. Porque están en Jerusalén cuando están los 120 reunidos, pero tienen que volver porque Jesús va a ascender del Monte de los Olivos. Tiene que ascender del Monte de los Olivos, del mismo lugar donde un día, en su segunda venida, posará sus pies nuevamente en la tierra, y el Monte de los Olivos se partirá en dos. Vean. Así, queridos hermanos, así en el verso 8, como está allí, así termina el Evangelio según Marcos. Un final abrupto y sorpresivo, como si hubiese quedado inconcluso. Pero no es así, porque la resurrección del Señor está descrita, y si alguien quiere saber cómo continúa la historia, tiene que leer los otros 3 evangelios. Pero como siempre pasa, parece que al hombre le molesta cómo Dios hace las cosas. Entonces, pronto, algún escriba le añade lo que se llama final largo, que va desde el verso 8 al 20. Y acá voy a ser un poco técnico, así que me van a tener que prestar atención, porque tengo que terminar con esto. Pero necesito informar esto. Necesito informar a la iglesia, a los que nos van a ver en YouTube, a los que nos van a ver en Facebook, informar este final. Porque ha traído tanta confusión. Imagínense ustedes que el final de Marcos, esa añadidura que tiene del final largo, que prácticamente todos conocemos, del verso 9 al 20, ha traído tanta confusión con el tema de tomarán en sus manos serpientes y no les hará daños y eso. Que si ustedes van a YouTube, van a ver que por lo menos 12 pastores han muerto por manipular serpientes, por la mordedura de serpientes venenosas. Pueden verlo en YouTube, eso es público. Lo pueden ver allí. Por malinterpretar un versículo añadido. Creo que si yo no saqué mal la cuenta, creo que por lo menos 10 o 12 pastores perdieron la vida en plena reunión por estar manipulando serpientes. Fíjense ustedes, así que ahora necesito su total atención. Este final es el más común en las versiones más conocidas, como la Reina Valera, Nueva Versión Internacional, versiones católicas y otras. Pero si el lector observa, verá que muchas versiones, aunque agregan este final, aclaran con honestidad que en los manuscritos más antiguos y fidedignos, el Evangelio según Marcos termina abruptamente en el verso 8. Si ustedes observan, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, van a ver que al final, al pie de página, dice, este final tiene el Evangelio según Marcos, el final del Evangelio según Marcos tiene 4 finales diferentes. Y en los manuscritos más fidedignos y antiguos no está este final. ¿Ven? Vean ustedes. Los manuscritos griegos existentes registran 4 finales diferentes. Final en el verso 8, ese es el que realmente, este final que nosotros tenemos, es el que realmente está registrado en los manuscritos más antiguos y fidedignos, como el sinaítico, como el Vaticano y como algunos otros de esa antigüedad. Y verán ustedes también un final añadido a partir del verso 8 llamado final corto, final largo que va desde el verso 8 al 20, que es el más conocido, y el llamado Logion Frere. No pretendo que ustedes se acuerden, pero yo después les puedo pasar los datos. El llamado Logion Frere, que es incluido desde el verso 14 antes del verso 15, y que es preservado en un solo códice llamado Washingtonianos.
Logion Frier, que Logion significa palabras o dicho, y Frier es el nombre de quien lo adquirió y lo donó a la Galería de Arte Frier. En la Galería de Arte Frier, en Washington, D.C., está este manuscrito que tiene añadido el Logion Frier, que es entre el verso 14 y el verso 15. Ahora bien, el profesor José Antonio Septien, erudito en griego, miembro del Comité de Traducción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, hace un extenso estudio de 12 páginas llamado Final Corto, Final Largo o Logion Frier, detallando exhaustivamente las pruebas contundentes de que el Evangelio según Marcos termina efectivamente en el verso 8. Quiero leer con ustedes, y lo vamos a leer textualmente, ya les había pedido que lo leyeran ustedes, pero vamos a leer, que es un poco largo, pero lo vamos a leer porque quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a la sección de pasajes especiales, número 59, al final de la Biblia textual. No solo lo vamos a leer por ustedes, sino que lo vamos a leer para traer luz y para traer datos, aunque parezca denso, para todos los que nos van a estar escuchando. Porque esto es información que ha sido ocultada, queridos hermanos. Porque ya hace 200 años que en los países anglosajones sabían todo esto e hicieron estas restauraciones. Pero a nosotros, ciertas autoridades dijeron, no, el pueblo latino no está preparado para conocer ciertas verdades. ¿Cómo no está preparado? Porque que somos más burros que los anglosajones. Pero gracias a Dios que nos está dando la luz y la autoridad y el coraje para denunciar este tipo de cosas. Entonces mucha gente está siendo engañada por no saber este tipo de cosas. Así que lo vamos a leer. Los de acá de mi congregación, sopórtenme un poquito más. Pasajes especiales 59. Esto que nosotros vamos a leer ahora es un resumen, es un resumen que hace la Sociedad Bíblica Iberoamericana de ese estudio que le digo que son de 12 páginas del profesor José Antonio Septien. Se extrae y se hace esto, porque 12 páginas es imposible ponerlas aquí. Pero vamos a leer. Los manuscritos griegos que existen en la actualidad registran 4 finales distintos para este evangelio. 1. En el primero, los 12 últimos versículos, 9 al 20, del texto están ausentes en los manuscritos griegos más antiguos y fidedignos, como son los códices sinaítico y vaticano. Allí tienen cómo se simbolizan. El códice boviensis, del tipo de texto latino antiguo, el manuscrito siríaco sinaítico, unos 100 manuscritos armenios y 2 manuscritos antiguos georgianos del 897 y 913 después de Cristo. Clemente de Alejandría y Orígenes no muestran conocimiento de la existencia de estos versículos. Además, Eusebio y Jerónimo aseveran que el pasaje está ausente en casi todas las copias griegas de Marcos conocidas por ellos. La forma original de las secciones de Eusebio, descritas por Armonio, no hace provisión para las secciones numeradas del texto después de 16.8. Algunos manuscritos que contienen el pasaje tienen notas del escriba declarando que algunas copias antiguas griegas no lo registran, y en otros manuscritos el pasaje está marcado con los llamados obeli, es decir, son signos convencionales utilizados por los escribas para indicar una adición no genuina en un documento. En el segundo, es decir, en el segundo final, varios manuscritos, incluyendo 4 manuscritos griegos unciales eran los que se escribían con mayúscula y todo junto, del siglo VII, VIII y siglo IX, el latino antiguo, al margen del arcleano y siríaco, algunos manuscritos saídicos y boaíricos
y no pocos manuscritos etíopes. Continúan después del verso 8 de la siguiente forma, con variaciones insignificantes. Esta es la continuación que le han añadido algunos. Pero ellos informaron brevemente a Pedro y a los que estaban con él todo lo que se les había dicho. Y después de esto Jesús mismo mandó a través de ellos, de oriente a occidente, la sagrada e imperecedera proclamación de salvación eterna. Esto está en otras versiones que nosotros prácticamente no conocemos, pero que se usan en otros lados. Todos estos manuscritos también incluyen a continuación los versos 9 y 20, 9 al 20. 3. En el tercero, es decir, en el tercer final, el final tradicional de Marcos, tan familiar a través de las traducciones basadas en el Textus Receptus, por ejemplo, la Reina Valera, la que nosotros tanto conocemos, está basada en el Textus Receptus, que es el texto recibido de Erasmo de Rotterdam. Está presente en un enorme número de manuscritos, incluyendo los códices alejandrino, Ephraemi Rescriptus y Besa Cantabrigiensis. En los escritos patrísticos, los últimos manuscritos en separar el final largo son Ireneo y el Diatesarón. No hay certeza de que Justino Mártir estuviera familiarizado con el pasaje. En su Apología, él incluye 5 palabras que se producen en una secuencia diferente, 16-20, es decir, en el verso 20. En el cuarto final, el final tradicional de Marcos, también circuló durante el siglo IV, de acuerdo al testimonio de Jerónimo, en una forma expandida, preservada hasta hoy en el Códice Washingtonianus, que desde el verso 14 incluye, esto es lo que se llama Logion Frere, la inclusión que está en entre el verso 14 y el verso 15. Y ellos se disculparon. Fíjense ustedes, si ustedes leen, por supuesto ahora se van a dar cuenta porque yo se los digo, pero si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que no es el lenguaje de Marcos. Y ellos se disculparon diciendo, esta época de desorden e incredulidad está bajo Satanás, quien no permite que la verdad y el poder de Dios prevalezca sobre las cosas impuras de los espíritus. Por ello, revela tu justicia ahora. Así hablaron a Cristo. Y Cristo le respondió, el período de años del poder de Satanás ha sido cumplido, pero otras cosas terribles se acercan. Y para aquellos que han pecado, fui entregado a la muerte para que se vuelvan a la verdad y no pequen más, a fin de que puedan heredar la gloria de justicia espiritual e incorruptible que está en el cielo. Ahora bien, ¿cómo deberá ser evaluada la evidencia de cada uno de los finales? Es obvio que la forma extensa del final largo, el 4, no tiene evidencia de ser original. No solo su respaldo externo es extremadamente limitado, sino que la expansión contiene palabras y expresiones que no son de Marcos, así como otros términos que no se mencionan en ninguna parte del Nuevo Pacto. Fíjense ustedes la denuncia. Esta expansión contiene en sí misma un evidente sabor apócrifo, es decir, de libro escondido. Probablemente se trate de la labor de un escriba del siglo II o tercer siglo, quien pretendió suavizar la severa amonestación a los 11 en 16:14, es decir, esa añadidura de Logion Frere. Este escriba metió este comentario que leí recién como para suavizar un poco la amonestación. El final más largo, 3, porque ahora va a ir bajando, 3, 2, 1, para ir mostrando lo que vimos ya en el 1, 2, 3, 4, que son los puntos que vimos anteriormente. Así que vamos al 3. El final más largo, aunque es corriente en una variedad de manuscritos, algunos de ellos antiguos, debe ser considerado como secundario a causa de la siguiente evidencia interna. El vocabulario y el estilo de los versos 9 al 20 no son de Marcos. La conexión entre 16:8
y 16, 9 y 20 al 20 es tan desmañada y torpe que es difícil aceptar que el evangelista tuviera la intención de que tal sección fuera una continuación de su evangelio. Esto es, el sujeto del verso 8 son las mujeres, mientras que Jesús es el supuesto sujeto del verso 9, donde también se identifica a Miriam Magdalena, aunque ella ya ha sido nombrada solo unas líneas antes, en el 15:47 y en el 16:1. Las otras mujeres de los versos 1 al 8 son ahora olvidadas. El uso de habiendo, pues, resucitado y la posición de primer día son apropiadas al principio de una narrativa comprensible, pero están fuera de lugar dentro de la continuidad de los versos 1 al 8. En resumen, todas estas características indican claramente que la sección fue añadida por alguien que conocía una forma de Marcos que finalizaba abruptamente con el versículo 8 y pretendió suplir una conclusión más apropiada. En vista de las inconsistencias entre los versos 1 al 8 y versos 9 al 20, es muy poco probable que el final largo fuera compuesto ad hoc para llenar un vacío evidente. Es más probable que dicha sección fuera extraída de otro documento que data quizá de la primera mitad del segundo siglo. Es indudable que la evidencia interna del final corto, del 2, está en contra de su originalidad. Además de contener un alto porcentaje de palabras que no son de Marcos, su tono retórico difiere totalmente del estilo llano del evangelista. Finalmente debe observarse que la evidencia respalda la omisión, que la evidencia externa para el final corto se presenta a sí misma con un testimonio adicional que respalda la omisión de los versos 9 al 20. Nadie que hubiera tenido disponible como conclusión del segundo evangelio los 12 versículos 9 al 20, tan ricos en material interesante, los hubiese reemplazado deliberadamente por 4 líneas de un resumen descolorido y generalizado. Por ello, la evidencia documental que soporta el 2, debe añadirse a la que soporta el 1, de manera que sobre la base de una buena evidencia externa y de fuertes consideraciones internas, es evidente que la forma más acertada del Evangelio según Marcos es la que finaliza en 16:8. Añado a esto un comentario del pastor John MacArthur que algunos de nosotros conocemos. Quizás John MacArthur, si ustedes lo han visto, el pastor John MacArthur es un excelente expositor, aparte de comentarista, aunque haya cosas en las que no estamos de acuerdo, principalmente porque los pentecostales nos dan con un hacha, con un palo. Pero no se puede negar la erudición de este hombre. Así que yo encontré un comentario, buscando realmente información sobre esto, encontré un comentario de él. Cuando hablo del pastor John MacArthur, estoy hablando de una autoridad en esto. Dice el comentario de John MacArthur sobre este abrupto y sorpresivo final de Marcos. ¿Por qué no aceptar un final abrupto de Marcos si el principio de Marcos es abrupto? Cuando los otros comienzan con 2 genealogías y el relato de la eternidad, Marcos comienza con la abrupta entrada en escena de principio del Evangelio de Jesucristo. Así entra Marcos. Y si entra así Marcos, ¿cómo no puede salir así? No es tan difícil aceptarlo. Y cuando estoy investigando, me encuentro con esto, con un apéndice del libro del pueblo de Dios, que es una Biblia católica. Fíjense ustedes, porque si a los cristianos les cuesta aceptar cómo es que los católicos lo han aceptado, aunque lo hayan añadido.
Pero fíjense el comentario que hace en el apéndice de estos versículos del 16 al 20. Apéndice al final de Marcos 16:8. Esta es la nota en la Biblia católica, el libro del pueblo de Dios. Esto lo encontré a último momento, hoy a la tarde. Así que, como ustedes verán, está copiado en rojo. El Evangelio de Marcos termina de manera inesperada. Por eso se le agregó una conclusión cuyo contenido es un resumen de los relatos de las apariciones de Jesús resucitado que figuran en los otros evangelios. Tienen la honestidad, por lo menos, de decir esto es añadido. Aleluya. En conclusión, el final de Marcos es abrupto y sorpresivo y así debe quedarse. Ahora, 3 cosas anoté que mientras leía o estudiaba estos versículos van a ver ustedes que por qué es sorpresivo por el final de 16:8. No, van a ver lo sorpresivo que es todo el final. 1. Es sorpresivo para las mujeres que van a ungir a un muerto y resulta que el muerto fue resucitado. Sorpresivo. Es sorpresivo para las mujeres que caminaban hacia la tumba pensando en quién les removería la piedra y resultó que la piedra ya había sido movida por un ángel. 3. Es sorpresivo para las mujeres que entraron en la tumba y quedaron paralizadas viendo al ángel. Tan sorpresivo que se espantaron. ¿Es un final sorpresivo y abrupto? Sí. Por donde lo mire, es un final sorpresivo y abrupto. Pero así debe quedarse. Amén. No sé si ha sido claro, pero llegamos al final de Marcos. 2 años hemos llevado con Marcos. 2015, enero del 2015, comenzamos con Marcos. Más de 2 años hemos estado estudiando el Evangelio según Marcos. Las cosas que hemos visto, las cosas que hemos descubierto han sido maravillosas. Y si esto no nos pega en el centro de la cabeza, no sé qué nos pega. ¿Saben cuánta gente se va a estar despachando con esto? ¿Saben cuánta gente se va a estar desayunando con esto? Tanta gente, queridos hermanos, tanta gente a la que les he tratado de transmitir este tipo de cosas y me han intentado cerrar la boca. Pero ya basta. ¿Amén? Y a ninguno de nosotros, cuando tenemos la verdad, a ninguno de nosotros se nos tiene que cerrar la boca. La boca tiene que ser tapada, según Pablo, tiene que ser tapada a aquellos que vienen con la mentira. ¿Amén? Oramos.